He invitado para conversar justo en este 21 de febrero a Manuel Morales, dirigente del CONADE, porque el CONADE es una de las organizaciones que más ha estado pendiente, no ha dejado de estar trabajando desde 2016, aunque diría que desde antes, no como CONADE tal vez. ¿Y por qué digo que voy a remarcar esto? Porque si bien fue un resultado celebrado por la expresión democrática en su momento, no logró resolver los problemas de fondo, ni tampoco disipar los riesgos que hay sobre la democracia en Bolivia. Y ahorita Manuel Morales nos va a ayudar a comprender por qué. Querido Manuel, en primer lugar, muchísimas gracias de verdad por aceptar conversar con nosotros hoy. Sabemos que están con mucho trabajo ahorita en el CONADE por las actividades que han programado, que también quiero que por favor las mencione a propósito de esta fecha. Sí, muy buenos días, gracias. Es evidente que 6 años del 21F es muy importante para nosotros, pero sobre todo para la ciudadanía, ¿no? Hay que recordar que el referéndum del 21 de febrero de 2016 fue convocado a iniciativa del gobierno para modificar el artículo 168 y la gente dijo no, es decir, hubo un triunfo del no. Y esto creo que ha empoderado a esta ciudadanía democrática que vio el resultado con mucha esperanza, pero además como la manifestación de lo que estaba pasando en la sociedad. Muchas personas nos han dicho de manera reiterada que probablemente el triunfo del no hubiese sido mucho mayor que unos pequeños puntitos, ¿no ve? Sacamos el 51 versus al 49, pero la gente nos decía que sí, que era más todavía, ¿no? Y claro, ahora pensando en el padrón electoral inflado, en esa capacidad de hacer fraude que había instalada en el Tribunal Supremo Electoral, muy probablemente la victoria creo que ha sido mayor. Pero, ¿qué es lo que nos interesa? Que el 21F, luego el año 2017, cada 21 de mes salíamos a las calles y salíamos a protestar, a reivindicar el triunfo, porque además es un referéndum vinculante. Y Evo Morales ya estaba planteándonos la vulneración a la Constitución y a un referéndum. Entonces ya había cierta bronca y ahí date cuenta que estaba incubándose, estaba apadrinándose, no sé cómo decirlo, una opción política antidemocrática muy fuerte en la ciudadanía. Si había un referéndum que había que respetar y luego el gobierno sacaba su sentencia del Tribunal Constitucional amañada para la repostulación indefinida, si las autoridades del Estado decían que no iban a hacer caso a un referéndum, imagínate, que iban a violar la Constitución impunemente, empezó a emerger entonces ese sentimiento democrático. Y el 21F es eso, es un sentimiento ciudadano de lucha callejera profundamente democrático, y creo que eso es lo que nos ha dado fuerza, y por eso a los 6 años vamos a reivindicar la insurgencia de ese sujeto democrático, urbano, clase mediero, mestizo, no sé cómo quieres que lo llamemos, que ha revertido la historia del país básicamente desde hace 6 años. Ahora, es increíble cómo si uno hace una revisión de lo ocurrido, Manuel, entre 2016 a 2022, vemos una insistencia del partido de gobierno por desconocer ya no solamente el 21F, sino todo lo que pudiera poner en riesgo la continuidad de el MAS en el poder, en el manejo del poder. Persisten riesgos serios, preocupantes para la democracia en Bolivia, viendo lo que ha ocurrido. Por supuesto que sí, ¿no? Acuérdate que estamos viviendo en un sistema de democracia y autoritarismo al mismo tiempo, ¿no? Mucha gente dice, Bolivia es una dictadura, pero si tú sales a la calle, no vas a ver tanques. Estamos, por ejemplo, ahorita hablando por redes, nadie te está censurando, nadie te está persiguiendo, aparentemente. Entonces, es cierto que una
Vivimos una democracia donde vas, eliges, pero inmediatamente el gobierno de turno, en este caso Luis Arce, empieza a tomar medidas autoritarias. Entonces, los graves peligros que hay para la democracia es que vivimos en un gobierno pseudo democrático que pretende imponernos un modelo autocrático, y esa es la lucha, y yo ahí a eso le denomino que es una dialéctica entre democracia y autocracia. Algunas personas dicen, ¿por qué utilizas el término dialéctica si viene del marxismo, no? No, 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 la dialéctica viene de los griegos, ¿no ve? Y tú sabes, Maggie, y todo el mundo sabe, que la dialéctica es un concepto universal, ¿no ve? Lucha de contrarios, no es la visión únicamente marxista. Entonces hay una dinámica, estamos peleando, viviendo una contradicción entre democracia y autocracia. A mayor autocracia, mayor resistencia democrática. Y a mayores espacios de conquista democrática, mayor reversión o reacción autocrática a través del MAS. Entonces, los peligros que tú dices son evidentes, y si nos dejamos, si no nos movilizamos, si no articulamos a este sujeto democrático, ciudadano, por supuesto que el gobierno va a intentar imponernos una serie de medidas autocráticas como las leyes que ya lo hemos derogado, de la investigación de ganancias ilícitas, que estaban destinadas a hacer inteligencia financiera a la ciudadanía y a perseguir a la oposición. Esa, entre otras leyes, ¿no? Ahora, no por nada han situado nuevamente a Bolivia en democracia híbrida, ¿no? Precisamente por esto que está diciendo Manuel, ¿no? Estamos en democracia, pero a la vez con un gobierno con acciones marcadamente autocráticas. Ahora, ¿qué es lo que se están desarrollando hoy día o se van a desarrollar hoy día? Una serie de actividades en los diferentes departamentos de Bolivia, Manuel, gran parte de ellos liderados o articulados por el CONADE. Me gustaría mucho, por favor, si los puede detallar. Estoy pensando sobre todo en los bolivianos que nos escuchan también, que están fuera del país, pero que están muy conectados con lo que ocurre en nuestro país. Sí, mira, hemos empezado el día de ayer con un encuentro de 22 filiales del CONADE internacional. Han estado reunidos en un acto de reivindicación y homenaje al 21 de febrero, el CONADE Barcelona, CONADE Alemania, CONADE República Checa, los CONADEs en Maryland, en Virginia, en Nueva York, en Estados Unidos. Y eso te está mostrando, Maggie, que hay una serie de compatriotas bolivianos en el exterior que ven que en el CONADE pueden agruparse para hacer esta lucha, porque ellos también han participado en todas las movilizaciones que ha habido el año 2019, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que en el exterior no hay comités cívicos, no hay partidos políticos que funcionen, por eso el CONADE es una buena alternativa. Y el día de hoy tenemos entonces una convocatoria abierta junto a las plataformas cívicos y quien quiera, de congregarnos en diferentes departamentos. En La Paz vamos a estar a las 10:30 en la Plaza Baroa. En Cochabamba están desde la mañanita, desde las 9 hasta el mediodía, van a hacer una exposición de fotografías, van a estar en una actividad muy importante. En Tarija en la tarde va a haber concentración, en Oruro también va a haber concentración. Lo que nos preocupa un poquito es qué está pasando en Santa Cruz, ¿no? Porque si bien nuestra convocatoria es amplia y abierta, en Santa Cruz debería haber también alguna movilización que parecería que está pasando un poquito desapercibida. Pero al margen de eso, nuestra convocatoria es abierta, amplia, y esperemos que la gente salga a las calles, porque luego tenemos ya la agenda, Maggie, de parar la justicia, esta injusticia, esta reforma. Tenemos que hablar también de la renovación de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, hay una agenda muy grande de lucha todavía que viene. Entonces, bajo esta convocatoria, nosotros esperamos que los ciudadanos se puedan empezar a reagrupar, y a partir de ahí veremos la agenda de este año. En el caso de Santa Cruz, por la publicación que he podido leer en el diario El Deber, hay, así como en Tarija, en Cochabamba, en La Paz, hay una convocatoria para las 5 de la tarde, una concentración a los pies del Cristo Redentor. En la mañana había una jornada convocada por las mujeres del movimiento Ana Barba, si no me equivoco, no recuerdo ahorita, y se están haciendo actividades, ¿no? Ahora,
sin duda alguna es una fecha muy, muy importante que no puede pasar desapercibida. Yo hice una entrevista el sábado anterior a Roger Cortés para hacer una evaluación de la coyuntura política, y Roger Cortés no tuvo ningún problema en llamar, pero así, y la voy a compartir a Manuel luego, la entrevista le voy a mandar el enlace, de calificar de criminales a los integrantes del Tribunal Constitucional por haber aprobado la famosa resolución, ¿no?, que estaba dándole el aval a esa pretensión de la reelección de Morales y de García Linera por encima de lo que había ya expresado el pueblo. Y como bien ha marcado Manuel, un referéndum que fue forzado por el MAS, ¿no?, porque insistía en esto. Es más, hubo luego una consulta para ver si era o no era un derecho humano el tema de la reelección. También fue un revés para el MAS, porque quedó claramente establecido de que no es un derecho humano y que por lo tanto el famoso fallo del Tribunal Constitucional no tiene ni pies ni cabeza. Lamentablemente, ese fallo, o ese fallo del Tribunal Constitucional está todavía vigente. No lo han anulado, Manuel. Y esa es una tarea que debería de ser así de prioridad para las fuerzas que tienen una representación en la Asamblea Legislativa, pero también para otras fuerzas desde la sociedad civil, ¿o no? Estoy pensando en eso ahorita, que anticipa ya como agenda central el CONADE el tema de la justicia. Así es, mira, esta sentencia es pues jalada de los cabellos, y yo comparto lo de Roger Cortés, es criminal, lo que tú quieras. Es una sentencia que interpreta la Convención Americana, o sea, el Tribunal Constitucional se ha abrogado no solamente la capacidad de violar y de poner en suspenso palabras específicas de la Constitución. Dice, esta palabra no entra en vigencia, esta palabra tampoco, y se abroga la capacidad de interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, y dice que hay un derecho a la reelección indefinida. La Corte Interamericana, en una opinión consultiva que hizo el gobierno de Colombia, ya dio su opinión y dijo que no existe el derecho humano a la reelección indefinida. Por lo tanto, lo que correspondía era que el Tribunal Constitucional acepte su error y dé un paso atrás, pero han sacado una resolución, un comunicado, indicando que no se arrepienten y que siguen. Y esto se debe a la absoluta impunidad que el gobierno de Luis Arce les brinda a los operadores de justicia, de que puedan vulnerar la Constitución, la Convención Americana o cualquier otra ley bajo el subterfugio de que ellos van a estar apoyados por el gobierno y que nadie les va a poder enjuiciar, como si esto fuera una cosa eterna, ¿no? Y no es así. Entonces, lo que ahora se viene es una movilización ciudadana por la reconstrucción de la justicia. Entonces, Maggie, tú vas a entender que es un nuevo desafío este. Es muy complejo para el CONADE y para los aliados que tenemos y las instituciones con las que coordinamos, sacar a la gente a las calles para hacer este movimiento por la justicia. Si bien hay bases serias, hay denuncias, la percepción de la gente es pésima sobre la justicia, de ese hecho a salir a movilizarse y tener una propuesta articuladora es distinto, ¿no? Entonces, cualitativamente es diferente. Por eso es que en esta semana estamos haciendo un esfuerzo por convocar a las organizaciones cívicas, partidos políticos y a las personas que tienen propuestas de reforma a juntarnos y ver si desde la sociedad civil organizada podemos tener una única propuesta y coordinar con los partidos políticos. Eso es lo que estamos haciendo en este momento y por eso te digo que todavía este año va a ser un año de articulación de movilizaciones, pero tenemos que tener mucha sintonía y una propuesta clara para que la gente salga a las calles. Eso sin duda alguna. Yo he estado entrevistando a varios de los grupos que están trabajando propuestas de reforma y hay el punto de disenso, podríamos decir, es que mientras unos abogan por una vía que pasa por una reforma constitucional, lo que implicaría abrir la Constitución, otros están contrarios a eso porque creen que
es precisamente lo que el MAS está buscando, no un pretexto para abrir la Constitución, pero no para mejorar la justicia, sino más bien para perfeccionar sus propios mecanismos y lograr esto que es el retorno de Morales al poder. Ahí hay ese, para mí, el único punto de disenso entre unos y otros, y habrá que salvar esa diferencia, porque sí, en cada una de las conversaciones que he logrado sostener, hago énfasis de que la única posibilidad que hay en este momento de que una movilización de esta naturaleza o una apuesta de esta naturaleza tenga éxito es si hay una propuesta concertada, ¿no? Que reúna de verdad, que una a todos los bolivianos, porque lo peor es ahorita tener 2 o 3 y que se lancen considerando cómo maneja y cómo todavía tiene el control el partido de gobierno de las otras instancias que son decisivas para llevar adelante cualquier proceso de reforma. Ese es un trabajo realmente de relojería que va a encarar el CONADE. Sí, así es, ¿no? Fíjate que nosotros todavía no te puedo decir que tengamos la absoluta certeza que hay que ir a un referéndum y cambiar la Constitución. Se puede buscar otras formas creativas. Lo que pasa es que a veces hay un refrán, no sé si Maggie alguna vez lo has escuchado o si te adhieres a él, que dice que, por ejemplo, la guerra es un tema demasiado delicado para dejárselo en manos de los militares. Yo pienso que esta crisis y esta salida es demasiado grande y gravísima para dejarlo en manos de los abogados. Entonces, los abogados parecería que están obstinados en que hay que ir a una reforma constitucional. Claro, ¿cuál es el problema? El problema está que, de acuerdo a la Constitución, la Asamblea Legislativa por 2/3 tiene que preseleccionar a los candidatos. Y lo que queremos nosotros es desde la sociedad civil quitarles esa competencia a la Asamblea Legislativa, que haya un espacio ciudadano que pueda hacer la preselección, pasarles a los legisladores y que logren un acuerdo y convoquen a las elecciones de magistrados. Eso puede necesitar una reforma constitucional o no. Depende de cuánta fuerza tenemos, porque ellos pueden decir que la prelista que les haga la sociedad civil, ellos la asumen como suya. Punto. No necesitas abrir la Constitución. Pero bueno, eso va a ser, como tú dices, un trabajo de relojería, digamos, que tenemos que nosotros previamente ponernos de acuerdo. En ese contexto, todavía el CONADE tiene entonces tareas de coordinación que llevar adelante, y por eso es que nosotros vemos que este año, si es que salvamos estos obstáculos, podemos lograr plantear al pueblo boliviano una agenda para modificar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que haya un nuevo padrón o haya auditorías, y hacer una reforma a la justicia que permita cambiar, pero estamos hablando de cambiar 26 magistrados en la cúpula. Pero ¿y qué pasa abajo, no? Entonces, abajo también tenemos que tomar varias resoluciones, varias medidas, para que los jueces dejen de estar en ese su rincón de la impunidad. Y para ello es imprescindible empezar a transparentar quiénes son los jueces, cuáles son sus nombres, cuáles son sus antecedentes, quiénes son los fiscales que están operando aquí y allá, qué vicios o qué mañas tienen que son además recurrentes, por qué pisotean la Constitución. Y en la medida en que los empecemos a poner contra la pared públicamente, creo que podemos empezar a ejercer cierta presión. Eso no significa que la justicia no va a seguir en la impunidad y en la vulneración de derechos, pero por lo menos les va a doler mucho más, no va a ser tan fácil. Y creo que es un camino en el cual tenemos que caminar con la ciudadanía, pero para eso necesitamos urgente un acuerdo dentro de la sociedad civil, independientemente de que las organizaciones estén en buenas condiciones o en malas condiciones de organización, estado anímico, dirigencia más o menos buena, dirigencia más o menos mala. Tenemos que ponernos de acuerdo en eso y esperemos que el CONADE en esta semana logre dar ese primer paso. Creo que eso es central. Manuel bien tocaba el tema de las dificultades que se plantean por la pandemia, por el tema económico, y además porque es impresionante cómo desde el Poder Central no dejan, pero un espacio, ¿no? Un oxígeno, no dejan que pase hacia la sociedad civil. Lo estamos viendo en lo que está ocurriendo, ya no solamente con el caso de Yanine Áñez,
está el tema del exdirector del Fondo Indígena que era militante del MAS, o sea, no es ni siquiera alguien de la oposición y no se le está haciendo tal vez un seguimiento adecuado porque está sometido a un proceso que también es un proceso amañado. Él denunció, recordemos lo que estaba ocurriendo y ahí lo tienen, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado con los militares también que se han acogido a un proceso abreviado, dándole pie al relato del gobierno, del famoso golpe de Estado, ¿no? Que pueden parecer señales secundarias, ¿no? Pero que son determinantes para esta coyuntura que estamos analizando. Son muchos temas a la vez que hay que abordar en medio de una coyuntura complicada. Estamos viendo el tema del caso de Marco Antonio Pumari, lo que ha ocurrido acá con Rómulo Calvo, en fin. ¿Cómo lidiar con estas dificultades, Manuel? Sí, son debilidades, ¿no? De la sociedad civil, son debilidades individuales, grupales, familiares, ¿no? Por ejemplo, de Sarsuri y terceros, todavía creo que ellos no han valorado la magnitud del paso que han dado. Bueno, uno dirá, ¿quién eres tú para sugerirle a una persona que está presa cuál es la mejor opción que tiene para salir de la cárcel? Pero van a salir de la cárcel en condiciones degradantes, de general y vicealmirante, ya con una sentencia que seguramente se va a ejecutoriar, porque además es un procedimiento abreviado, ¿no? Van a salir como delincuentes. O sea, ya no le vas a poder decir mi general, mi almirante, ¿no? Son delincuentes, han aceptado un delito y eso van a cargar el resto de su vida ellos y sus familiares. Entonces, sí, el gobierno es perverso, sí sabe aplicar este tipo de estrategias buscando los eslabones más débiles de las cadenas, ¿no? Entonces, Yanine Áñez sí ha sido un eslabón débil de la cadena y así vamos viendo los casos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es más bien consolidar esta cadena, hacerla cada vez más fuerte, más vigorosa, fomentar la solidaridad y la unidad entre nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Amparo Carvajal, sin haber sido adherente del gobierno de Yanine Áñez, está en las calles dispuesta a pelear por ella, mientras que los que han sido sus ministros y sus diputados, ¿no? O sea, no muestran ni siquiera la cara, tendrán mucho miedo, ¿no? Pero cuán valiente tú puedes ser siendo ministro para disfrutar del poder, haber hecho lo que han hecho y luego esconderte el resto de tu vida de manera cobarde. Entonces, por ejemplo, Amparo Carvajal, a la cual tú le puedes cuestionar muchas cosas de su vida, pero no puedes decir que en este momento no está actuando a partir de un criterio de solidaridad y de humanidad con la señora Áñez y con las personas detenidas. Eso es el CONADE, eso es lo que estamos buscando, fortalecer ese vínculo de hermandad, de solidaridad, y que la gente deje de ser ingenua. Sabes que en redes sociales y las organizaciones, incluso los comités cívicos, mucha gente ahí adentro, no quiero acusar a nadie en específico, mucha gente ahí adentro, pero todavía ve las cosas desde su egoísmo, ¿no? Y desde su egolatría tan baja, tan chata, y esas cosas también nos han hecho mucho daño, ¿no? La posibilidad de que tengamos un movimiento ciudadano más articulado ha tenido que pelear con el fragmentamiento de las plataformas, ¿no? El hecho de decir, vamos por aquí, otros dicen, no, vamos por allá, mejor nos veremos a las 6, ¿no? Mejor haremos las cosas a las 7. Entonces, esas cosas de chatura, que no son gratuitas, yo te digo, ¿no? Hay manos oscuras que se mueven, están permitiendo que también tengamos estas dificultades. Pero bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una estrategia, necesitamos un acuerdo ciudadano y salir a la batalla, y en el camino iremos arreglando estas cosas. Manuel, me gustaría mucho que haga un énfasis en este tema de que todavía hay mucha gente ingenua por decirlo de manera suave, ¿no? Porque creo yo, Manuel, que a estas alturas de la situación, luego de todo lo que hemos vivido, ¿no? Quienes están al menos en los mandos altos o medios de las dirigencias de todas las organizaciones políticas o de la sociedad civil, no pueden decir que no saben lo que están haciendo, ¿no? O que desconocían tal cosa. No hay cómo, está demasiado fresco en la memoria.
Cuando habla de ingenuidad, Manuel Morales se está refiriendo específicamente a qué, considerando esta reflexión que comparto con usted, Manuel. Sí, mira, hay personas que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Dicen, hay que desconocer la actual constitución, ¿no? Somos república. Y eso muy ahondado allá en Santa Cruz. Yo sé que voy a hacer una crítica que tal vez me va a costar algo de simpatía con esa gente. Pero yo quiero recordarles que esa batalla ya se ha saldado, ya está cerrada. La gente que apostaba por la República en la Asamblea Constituyente con la bancada de Podemos y otras fuerzas ha peleado a rajatabla, incluso con muertos en la Carrancha, por su opción constitucional a favor de la República. Pero luego el pueblo, el 69% ha dicho, vamos por un Estado nuevo, con todo lo abigarrado que es la Constitución, y ese tema ya está saldado, ya está cerrado. ¿Por qué dentro de las organizaciones cívicas o dentro de las plataformas existen grupos o personas que quieren volvernos a llevar a una batalla ya cerrada? ¿No? Es decir, esas son, por ejemplo, las fuerzas contra las que tenemos que pelear. O alguna vez, no sé si has debido de ver en redes, nos han dicho, bueno, la salida es un golpe cívico, policial, militar, campesino, no sé qué cositas más, cuando saben que el CONADE es una organización profundamente democrática y que jamás nos vamos a alzar contra la Constitución ni un gobierno establecido por ningún motivo, así nos cueste la vida. Entonces vienen al CONADE con cantos de sirena y ahora yo les pregunto, ¿y cuál es ese militar patriota, no? Al estilo Sarsur y no sé, terceros, que vamos a ir a la batalla bajo su mando y luego se van a dar la vuelta al último, ¿no? O sea, con ese tipo de militares patriotas quieren dar golpe de Estado. Es una locura, es una demencia. Pero claro, todos ellos conspiran contra la unidad, conspiran contra el trabajo coordinado, pero yo les quiero decir que pese a ellos, vamos a seguir avanzando, porque la lucha por recuperar la democracia y reorganizar la justicia es mucho más grande que estos pequeños intereses sectoriales. Sin duda alguna, además porque basta ver lo que está pasando ahorita, ¿no? Que sin haberse producido en el país un golpe de Estado, el gobierno está con su cantaleta de golpe de Estado. Ha salido una publicación en Página 7 que es muy reveladora y me parece que es importante compartirla. Nosotros lo hemos hecho a través de nuestras redes, porque además es una información que la ha dado el propio Álvaro García Linera y está publicada en un libro, de que Evo Morales tomó la decisión de renunciar a media mañana, mucho antes de que se conociera la sugerencia de una autoridad militar diciéndole que renunciara, ¿no? Que eso ya fue por la tarde. O sea, la decisión de renunciar ya había sido tomada por la cúpula del MAS en la mañana. O sea, hay muchos elementos que vale la pena traerlo a colación ahora. Creo que es importante esto último que ha dicho Manuel, y ahí quiero enfocar estos últimos minutos de nuestra conversación, Manuel. Hay que darle más énfasis a las cosas que están fortaleciendo la movilización ciudadana en defensa de la democracia, que está en peligro, ¿no? Así es. Está en riesgo, no es como para cruzarse los brazos. Yo digo, estamos todavía a tiempo, pero contrarreloj. Entonces, hay ya una tarea inmediata, que es esta articulación que se está haciendo esta semana del CONADE, y qué otras tareas urgentes que tiene que ver con la participación ciudadana está estableciendo el CONADE, pensando sobre todo en esta presión que continúa ejerciendo y no la va a dejar de ejercer la cúpula que gobierna el país. Sí, mira, otra cosa que nosotros pensamos realizar y ya estamos trabajando es el tema de la libertad de los presos políticos, ¿no? Pero para eso tenemos que explicarle a la gente cómo están articulando los casos que han hecho golpe 1, golpe 2, por ejemplo. Entonces, ya no solamente es lanzar la consigna, ¿no? El juicio está mal planteado, en fin, sino que ahora vamos a entrar a analizar las tipificaciones específicas, las pruebas que están presentando, porque ahí es donde se caen estos juicios, ¿no? Por ejemplo, decir que la señora Áñez ha cometido delitos de terrorismo
es un absurdo, un completo absurdo, y que sobre eso la quieran juzgar es un absurdo todavía mucho mayor. Por ejemplo, en el caso de los militares que se han declarado culpables, la pregunta que habría que hacer es la siguiente: si Evo Morales renunció el 10, antes que la COB, Calimán y demás le pidan, ¿quién le obligó pues, a Morales a renunciar? El testimonio de Álvaro García Linera, que le cuenta a la presidenta Kirchner de la Argentina, es clarísimo: hemos tomado nosotros la decisión. ¿Cómo pueden juzgarla a Áñez como si ella fuera la ocasionadora o la que ha generado la presión para que Evo Morales renuncie? Si ella estaba lejos, no estaba en la vida política del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿y cómo ella les ha obligado a terceros y a Harpuri a dar un supuesto golpe de Estado? Entonces, esas cositas vamos a entrar a trabajar. Y por supuesto, hay un montón de otras cosas que continuamos nosotros. El CONADE es una organización que está debatiendo sobre la democracia. Tenemos ya un documento, exposiciones sobre ese tema que lo vamos a empezar a difundir. Hemos elaborado un informe muy detallado a García Sayán sobre el tema de la falta de independencia de la justicia, y estamos introduciendo datos de que la justicia no solamente ha servido al gobierno como un arma represiva, sino que ha servido para desmontar los derechos de los pueblos indígenas, para liberar de penas y culpa a personas que han robado en el fondo indígena, y finalmente también el vínculo que existe estrecho entre muchas autoridades judiciales y la liberación de connotados narcotraficantes que visten la camiseta azul. O sea, esas cositas yo creo que la población también necesita ser informada porque tenemos que alimentarla. Y bueno, y continuamos entonces en la batalla, y hoy día esperemos que la gente asista a estas concentraciones que son diversas y que luego podamos ir articulando a este sujeto que te he dicho, Maggie, que es el sujeto principal y al que el más quiere desarticularlo. No es a las organizaciones, no es a los dirigentes, porque las organizaciones se superan, surgen nuevos dirigentes. Quieren desarticular al sujeto ciudadano que ha salido con su bandera a pelear, a bloquear, y ese sujeto es el que no debe morir, y ese sujeto es el que va a seguir dando peleas futuras. Ahora, sobre el informe a García Sayán, ustedes tienen el documento, lo van a publicar, eso me gustaría muchísimo poder también compartirlo, conocerlo en detalle, Manuel. Sí, te lo voy a pasar ahora, vía digital inmediatamente. Y claro, ¿qué es lo que esperamos, no? Alguna gente dice: Sayán, pero es comunista, es del socialismo del siglo XXI, no va a hacer nada. No nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa entregarle un informe que luego el pueblo boliviano lo conozca. Si va a decir Sayán que Bolivia, la justicia es perfecto, le tenemos que sacar la mugre, por supuesto. Pero si va a plantear dudas, si va a plantear en su informe de que la justicia está en manos del gobierno, que no está cumpliendo su labor, por supuesto que nos va a servir, pues. Así como nos ha servido el informe de la OEA, el informe de la Unión Europea sobre el fraude, así como nos sirve la opinión consultiva de la Corte Interamericana a iniciativa del gobierno colombiano de que en Bolivia nadie tiene derecho a la reelección indefinida. Así este informe nos va a servir, porque la lucha es nacional e internacional. Entonces, el día de mañana, Maggie, estamos hablando que en 24 horas Sayán va a dar un informe preliminar y hasta junio su informe final. El día de mañana vamos a saber si realmente Sayán ha captado lo que está pasando en el país y si la instancia de las Naciones Unidas actúa de manera independiente, porque al margen de él y de sus antecedentes o su trayectoria, él es representante de las Naciones Unidas. Y no creo que las Naciones Unidas, como la CIDH, lastimosamente, esté embargada con un discurso político ideológico de apoyar a los gobiernos como Evo Morales, cuando durante muchos años la CIDH ha negado casos de denuncia de vulneración de derechos humanos en contra de Evo Morales de manera sistemática y dolosa. En cambio, ahora esta instancia de las Naciones Unidas esperemos que actúe más independiente, más imparcial. Y bueno, y mañana vamos a tener ya una idea de lo que ha pasado con este relator, y nosotros tenemos por lo menos la expectativa de que dé un informe bueno. La verdad que yo me voy a inscribir en esos que no son ingenuos, y tengo muchas dudas, ¿no? Porque nada de lo que hace el gobierno es casual o por acaso. Todo se encierra dentro de una estrategia. La invitación a García Sayán
a que venga a Bolivia tiene mucho que ver con lo que quiere hacer en una supuesta reforma del sistema judicial, que sabemos que no es para mejorar el sistema judicial, porque a diario nos da muestra para dudar de ello, pues no es porque uno nomás se ama a la gente que no quiere creer, no nos da una sola señal de que haya una voluntad política medianamente seria en este tema de fondo. Pero como dice Manuel, esperemos hasta mañana y veamos cuáles son las primeras señales que da García Sayán. De todas maneras, por supuesto que uno no puede desaprovechar la oportunidad de hacer lo que ha hecho el CONADE. Voy a quedar a la espera del documento y agradecerle muchísimo, Manuel. Además, quiero el libro, Manuel. Paulo Antonio Coca me mandó el otro día, no me acuerdo, lo voy a buscar, un teléfono de referencia donde se puede hacer exactamente. Aquí en Santa Cruz no está a la venta el libro, ¿no? No. ¿Cómo podemos hacer para tener ese libro en Santa Cruz, Manuel? Sí, el libro Narcovínculos cuesta 50 bolivianos. Te voy a pasar un número de cuenta. Por favor. Tú me depositas ahí, te lo mando por flota. Te llega en 24 horas el libro y lo vas a tener. Y excelente. Sí, y una cosita más. ¿Sabes qué? Cuando vino Almagro a Bolivia, Evo Morales lo llevó a bailar con cholitas al Chapare, ¿te acuerdas? Sí. Bailaron Salay. Todo el mundo decepcionado. Yo pedí la expulsión, el retiro de la delegación de la OEA. A nombre del CONADE, solicité el repliegue de la delegación de la OEA, porque lo vi a Almagro bailando con Evo Morales y todos dijimos, es un desgraciado, ¿no? O sea, realmente le va a dar todo el respaldo. Y luego salió su informe y su informe es todo lo contrario. Entonces, yo digo, a ver, hasta mañana, Magalí, son 24 horas o un poquito más, tal vez 30 horas. Veremos qué dice Diego García Sayán. Veremos si no es otro Almagro o realmente sale en defensa del gobierno. Y si es así, vamos a actuar en consecuencia. Perfecto. Por favor, muestre de nuevo la tapa del libro, porque es que ha salido en varias de las conversaciones que he tenido con mis entrevistados. Este libro, yo voy a esperar que me pase el dato, Manuel, voy a hacer mi pedido y voy a compartir con la gente que quiere también tener este libro en sus manos. Gracias, querido Manuel. Un abrazo virtual desde Santa Cruz de la Sierra y estamos en contacto. Estemos expectantes a ver qué es lo que ocurre mañana y veremos de hacer una nueva entrevista. Muchas gracias. Las personas que quieran el libro me buscan en el Facebook, colocan mi nombre, Manuel Morales Álvarez, sale ahí, me mandan un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, May. Gracias, querido. Abrazos virtuales. Davico, muchísimas gracias a usted porque cada vez que le hago un pedido lo saco de su agenda. Mi querido David Villarroel me dice sí, me apoya y hace que sea posible conversar con personas como Manuel Morales. Gracias. Chao, querido. Chao, gracias. Chao, Davico.